Bomba. Demet Özdemir en topless en yate y la reacción de Can Yaman al fin sale a la luz. Esto está que arde, amigos, y no os lo vais a creer. Imaginaros la escena: Demet Özdemir, la reina de las miradas, en un yate de lujo disfrutando del sol, y sin top. Sí, habéis oído bien. Han salido unas fotos que, madre mía, han puesto patas arriba las redes sociales. Y claro, cuando hablamos de Demet, no podemos evitar pensar en Can Yaman, ¿verdad? El bombón turco con el que compartió pantalla y, ¿algo más? Porque ahora es cuando sale el salseo gordo. Porque resulta que Can Yaman se ha enterado. Y os juro que su reacción es lo más loco de todo esto. Al principio pensé que se quedaría callado, que pasaría de puntillas. Pero no, este hombre ha explotado. Y no de cualquier manera, ¿eh? Se rumorea, y cuando digo se rumorea, digo que hay fuentes muy cercanas, que Can se ha puesto furioso. ¿Por qué la furia, preguntáis? Pues aquí viene mi teoría, y ojo que esto es lo que yo creo que está pasando, ¿vale? Muchísimos dicen que la relación entre Demet y Can fue solo marketing, que se inventaron todo para promocionar la serie. Pero yo, para ser honesta, creo que había algo más. Y que estas fotos de Demet, pues, le han tocado la fibra sensible a Can. A ver, pensadlo conmigo. Si tú tienes una historia con alguien, y de repente ves que esa persona, pues se muestra así de libre y despreocupada, ¿no te da un poquito de rabia? Sobre todo si tú sigues con la imagen de lo que fue esa relación. Es como si le dijeran, mira lo que te pierdes o mira lo que yo puedo hacer sin ti. ¿Entendéis por dónde voy? Dicen las malas lenguas, y creedme que me encantan las malas lenguas, que Can ha estado intentando reconectar con Demet. Que le ha enviado mensajes, que la ha llamado, y nada. Que Demet está en su mejor momento profesional, que no quiere líos y que estas fotos, pues, son su forma de decir, estoy soltera, estoy feliz y hago lo que me da la gana. ¿Y a quién no le va a molestar eso si tenías otras intenciones? Y luego está el tema de las parejas. Porque también se dice que Demet podría estar con alguien nuevo. Imaginaros el panorama. Si Can está intentando volver y ella ya ha pasado página, eso sí que es un golpe bajo. Y la furia de Can, pues, podría venir por ahí. Por el orgullo herido, por sentir que le han usado o que él se ha ilusionado en vano. Lo que yo creo es que esto es un cóctel explosivo. Fotos hot de Demet, la posible reacción de un Can Yaman despechado o resentido, y la sombra de su pasada relación planeando sobre todo. Es como una novela turca en la vida real, ¿verdad? Y nosotros aquí disfrutando del salseo. Porque seamos sinceros, todos nos quedamos enganchados a estas historias. ¿Quién no ha suspirado por la química entre ellos? ¿Y quién no se pregunta ahora qué va a pasar? ¿Esto va a salpicar sus carreras? ¿Van a hablar públicamente de ello? Yo estoy deseando saberlo. Y hablando de Can, su reacción no ha sido nada discreta. Dicen que se ha puesto muy intenso con sus amigos contándoles todo, quejándose en plan. ¿Cómo ha podido hacer esto? Pero, ¿y él qué se esperaba? La vida sigue y parece que Demet está viviendo la suya a todo trapo. Lo que me parece fascinante es el poder que tienen estas fotos y estas reacciones. En cuestión de horas acaparan todos los titulares. Y nos hacen hablar, especular, y crear teorías como esta. Es la magia del mundo del espectáculo, supongo. Aunque a veces me pregunto si no hay detrás algo más profundo. Quizás una estrategia para avivar la llama, ¿quién sabe? Pero volviendo a la furia de Can, me imagino la escena. Que te digan, oye, ¿has visto las fotos de Demet? Y tú ahí con la boca abierta, pensando en todo lo que vivisteis, y de repente, te das cuenta de que ella está en otra onda. Uf, tiene que ser duro. Y este tema de las fotos en topless, siempre da que hablar. Pero en el contexto de su relación, de los rumores del pasado, es oro puro para el cotilleo. Demet se ha mostrado empoderada, libre. Y Can, pues quizás se ha sentido traicionado, o simplemente molesto. Pero bueno, dejando las especulaciones a un lado, la pregunta del millón es, ¿creéis que estas fotos de Demet y la furia de Can son el final de algo, o el principio de una nueva guerra de egos y de declaraciones?